Bienvenidos a un nuevo unboxing y review. Mi nombre es Cristian y hoy les vamos a presentar los nuevos monitores de Sentei de 22 y 24 pulgadas, los cuales están orientados a un uso de oficina, pero poseen algunas características que sin duda los vuelven bastante interesantes para gaming. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con el desempaquetado de los monitores, el cual es bastante simple. En ambos casos vamos a encontrar el mismo contenido en la caja. Dicho esto, posee un completo manual donde vamos a encontrar todas sus características y funcionalidades junto con 3 cables de conexión. El primero de ellos es un cable power para alimentar el monitor. El segundo, un cable de audio con fichas jack de 3,5 para conectarle parlantes si así lo deseamos. Y el tercero, un cable VGA con el cual vamos a poder conectar el monitor a la PC. En el apartado visual, en ambos casos nos encontramos con un diseño que no escapa de los convencionales que vemos en el resto de los monitores de oficina. Su construcción en ambos casos es en plástico con una terminación en negro brillante. Como notamos, los bordes son ultra delgados, lo cual es excelente si buscamos armar una configuración multimonitor. En el caso del monitor de 22 pulgadas, su base está construida 100% en plástico con una terminación en negro brillante. Y en el caso del monitor de 24, su base también es plástica, pero el mástil es de metal, lo cual quizás estéticamente lo mejora un poco, pero funcionalmente en ambos casos la base cumple bien. En cuanto a sus botoneras, las mismas accionan por la parte baja, solo que el monitor de 22 la posee a la derecha y el de 24 la posee en el centro. Un detalle que nos encantó es que los monitores presentan un diseño ultra delgado, ya que en el área de la pantalla el de 22 posee 14 milímetros de espesor y el de 24 tan solo 12 milímetros de espesor. Sin dudas es una característica muy interesante si contamos con poco espacio y buscamos armar un setup minimalista. En la parte superior trasera, en ambos casos encontramos el isotipo de Sentei cromado, y como notamos el plástico que recubre la cara trasera posee una terminación en negro brillante, la cual le queda muy bien a la vista, pero suele ser un imán para huellas y rayaduras. Si hablamos del manejo de cables, Sentei sigue reproduciendo el mismo error que ya habíamos presenciado en el monitor de 27 y 32 pulgadas, y es que no posee ningún soporte para su gestión, lo que hace que queden expuestos, quitándole prolijidad y simpleza a nuestro setup. Si revisamos el compartimiento que poseen ambos monitores, vamos a encontrar en la parte superior 2 rejillas por las cuales va a salir el sonido integrado que poseen, el cual al igual que los monitores de 27 y 32 pulgadas que ya habíamos analizado en el canal, es bastante mejorable. En lo que sería el frente del compartimiento, en el caso del monitor de 22 está construida en plástico y en el caso del monitor de 24 posee una placa de aluminio cepillado, pero si hay algo en lo que concuerdan es que ambos poseen soporte BESA. Si revisamos sus conexiones, por la parte izquierda encontramos la entrada para el cable de alimentación, por lo cual la fuente de este monitor es interna. A la derecha posee un puerto HDMI, un puerto DVI, un puerto VGA y un conector de jack de 3,5 para audio. En este apartado el trabajo que ha hecho Sentei es impecable, ya que no hay forma en la cual no podamos conectar este monitor. En cuanto a sus regulaciones, solo vamos a poder inclinarlo 15 grados hacia atrás y 5 grados hacia adelante, dejando de lado la regulación de altura. En el apartado técnico, en ambos casos poseen una resolución máxima de 1920 x 1080p a 60 Hz. Su formato de imagen es 16:9 y su tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Adicional a esto, posee altavoces integrados de 3 watts y el panel es del tipo IPS. Como diferenciales, vamos a encontrar que el modelo de 24 pulgadas posee un brillo de 200 candelas por metro cuadrado y una relación de contraste de 1000:1, siendo que el modelo de 22 posee un brillo de 230 candelas por metro cuadrado y una relación de contraste de 800:1. Y si nos adentramos en el panel, en ambos casos poseen una muy buena calidad de imagen, destacando su excelente reproducción de colores. Y es que Sentei equipó estos dos modelos con paneles del tipo IPS, siendo la mejor opción para cumplir con el objetivo por el cual fueron diseñados. Otro de los aspectos que más nos gustó de este panel IPS son sus ángulos de visión, los cuales son de 178 grados, tanto el horizontal como el vertical, y como notamos, no pierde color ni detalle al mirarlo de perfil. En cuanto a sus menús, nos encontramos con los básicos que poseen todos los monitores, destacando entre sus opciones el ecualizador de negros y el modo de reducción de luz azul, el cual previene la fatiga visual causada por estar varias horas enfrente del monitor.
Finalmente, en el apartado de los juegos no hay mucho por decir, simplemente que vamos a poder jugar una resolución Full HD a 60 Hz con una buena reproducción de colores y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, que como ya sabemos, el tiempo de respuesta en un monitor es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color, y esto afecta más que nada en la nitidez con la que el monitor es capaz de mostrar imágenes en movimiento. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta, lógicamente vamos a obtener una mejor experiencia de juego y una mayor definición en la imagen. Bueno, ya habiendo analizado estos dos monitores de Centei, voy a pasar a darles lo que al menos en mi opinión son los puntos positivos y los puntos negativos. Como puntos positivos nos gustó muchísimo el panel, ya que posee una resolución Full HD a 60 Hz con 1 milisegundo de respuesta. Por ser un panel IPS la verdad es que está bastante bien, ya que los paneles IPS, como sabemos, son mucho más lentos que los paneles TN. ¿En qué nos va a ayudar que tenga 1 milisegundo de respuesta? Cuando estemos jugando y tengamos escenas en movimiento no vamos a sufrir del efecto ghosting. En lo que es la reproducción de colores de este panel es impecable, o sea que para lo que es diseño, para lo que es edición de video profesional o semi profesional vamos a andar muy bien. ¿Qué es lo que menos nos gustó de este monitor o cuáles son para nosotros el apartado de puntos negativos? Como dijimos, el manejo de cables no nos gustó, ya que cuando hacemos la instalación los cables quedan a la vista y esto suele estropear lo que es nuestro setup. Para muchas personas será algo que no es tan importante y para otras personas será algo que es inadmisible. Marcas como Samsung o como LG suelen tener ganchos en la parte trasera o soportes para esconder los cables y Centei no lo está haciendo. Por último, decir que estos monitores salen con un precio al mercado de 4.200 a 4.300 pesos, más o menos el de 22 pulgadas, y de 4.300 a 4.500 el de 24 pulgadas. Cabe destacar que esto es al día de hoy con lo que vale el dólar hoy, y si aumenta el dólar lógicamente el precio va a variar. Pero al día de hoy más o menos cuesta eso, en su relación precio-calidad está muy bien, así que es una compra muy conveniente. En mi opinión, si tienen la posibilidad, estínense por el de 24, ya que posee una calidad de construcción un poquito mejor y bueno, vamos a tener 2 pulgadas más. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.